En Colombia, decir el nombre de Luis Alberto Lucho Herrera es evocar inmediatamente imágenes de carreteras empinadas, sudor, gloria y un país entero levantándose de sus asientos para celebrar. Nacido en el corazón de Cundinamarca, forjado entre montañas y jornadas interminables en la bicicleta, Herrera pasó de ser un joven humilde, vendedor de frutas y mensajero, a convertirse en uno de los escaladores más temidos del mundo. Sus piernas y su corazón lo llevaron a escribir páginas doradas en la historia del ciclismo latinoamericano, con su gesta más recordada en 1987, cuando conquistó la Vuelta a España, convirtiéndose en el primer colombiano en lograrlo y dejando su huella en el ciclismo europeo. Durante los años 80 y 90, su nombre era sinónimo de orgullo nacional. Vestido con la camiseta de café de Colombia, rompió mitos en las montañas francesas y españolas, derrotando a gigantes de la carretera con un estilo único, siempre de pie sobre los pedales, siempre mirando hacia arriba. Era el campesino que había tocado el cielo. Sin embargo, la vida a veces guarda giros inesperados y, con el paso de las décadas, la figura del héroe se fue apartando de los titulares deportivos para aparecer en páginas mucho más sombrías. Porque en 2025, el nombre de Lucho Herrera volvió a resonar en los medios, pero ya no por victoria sobre dos ruedas, sino por un caso judicial que remueve heridas del pasado y que ha sorprendido a todo un país. El exciclista, hoy retirado y alejado de la vida pública, quedó en el centro de una investigación que lo vincula a uno de los episodios más oscuros de la violencia colombiana: la desaparición forzada de 4 personas en 2002 en el municipio de Fusagasugá, Cundinamarca, su tierra natal. Durante años, el caso había permanecido como una historia difusa, mencionada en susurros, sostenida en los testimonios de antiguos miembros de grupos armados ilegales. Pero en los últimos meses, esa historia ha tomado un rumbo inesperado. Y es que, en medio de sus declaraciones, el propio Herrera reconoció un hecho que nadie esperaba. En 2016, más de una década después de la desaparición de esas 4 personas, entregó una fuerte suma de dinero a paramilitares para, según sus palabras, que lo dejaran por fuera de esa investigación. No fueron los miles de millones que le pedían al inicio, pero sí 10 millones de pesos que, según él, entregó directamente a un emisario de esa organización. Esa revelación encendió todas las alarmas mediáticas y judiciales, y situó nuevamente a la leyenda del ciclismo bajo una lupa implacable. El hombre que alguna vez hizo vibrar a Colombia en las cumbres de Europa, ahora se enfrenta a un camino mucho más empinado, uno en el que no hay maillots de líder, sino interrogatorios, expedientes y la incertidumbre de un proceso que todavía no ha escrito su último capítulo. Para entender la magnitud del caso que hoy rodea a Lucho Herrera, es necesario retroceder más de 2 décadas, hasta un tiempo en el que Colombia vivía uno de sus periodos más violentos. El año 2002 estuvo marcado por el dominio de grupos armados ilegales en varias regiones del país, entre ellas Cundinamarca. Fusagasugá, la tierra natal de Herrera, no era ajena a esa realidad. La presencia de las autodefensas, la tensión constante entre actores armados y la sombra de la guerrilla creaban un ambiente donde la vida podía cambiar en cuestión de horas. Fue en ese escenario cuando, según los expedientes judiciales y testimonios recogidos años después, 4 vecinos de la zona desaparecieron sin dejar rastro. Sus nombres se sumaron a la larga lista de personas de las que jamás se volvió a saber. Con el paso del tiempo, versiones de exintegrantes de grupos paramilitares empezaron a señalar a distintas personas como responsables de esos hechos, y entre esas acusaciones surgió, para sorpresa de muchos, el nombre de Luis Alberto Herrera. Según estos relatos, el exciclista habría tenido conflictos con algunos de esos vecinos y, presuntamente, habría acudido a miembros de las autodefensas para resolver la situación. Las versiones, que hoy forman parte de la investigación, hablan de un supuesto pago y de fotografías entregadas para identificar a las víctimas. 2 de los desaparecidos, Gonzalo Guerrero y Diubiceldo Torres, no eran extraños para él. Vivían en la misma vereda, se habían criado cerca de la casa de sus padres y formaban parte del paisaje humano de su infancia. Este detalle añade una capa de dramatismo y desconcierto a la historia, pues conecta el caso directamente con su entorno más cercano. Sin embargo, lo que para algunos testigos es una verdad que debe ser esclarecida, para la defensa de Herrera no es más que una serie de señalamientos sin sustento real, provenientes de personas privadas de la libertad que buscan beneficios judiciales a cambio de sus declaraciones. Lo cierto es que en 2002 nadie imaginaba que, más de 20 años después, esos hechos volverían a la luz pública con tanta fuerza. Las familias de los desaparecidos han cargado durante años con el peso de la incertidumbre, mientras que Herrera, hasta hace poco, se mantenía al margen del foco mediático sobre este tema. Fue la Fiscalía la que, tras recopilar testimonios y evidencias,
decidió avanzar y escuchar directamente al exciclista, dando así un giro determinante en un caso que mezcla memoria, violencia y la figura de uno de los ídolos deportivos más queridos del país. El telón de fondo es claro. Una Colombia rural marcada por la guerra, un ícono del ciclismo que hoy enfrenta preguntas incómodas y un proceso judicial que promete seguir sacando a la luz detalles que durante años permanecieron en silencio. 14 años después de aquellas desapariciones que aún estremecen a Fusagasugá, la historia dio un nuevo giro. Era 2016 y Lucho Herrera, ya retirado del ciclismo y dedicado a una vida más tranquila, recibió una visita inesperada. Según su propio relato, un hombre vinculado a las autodefensas del Casanare lo buscó para darle un mensaje inquietante. Su nombre seguía apareciendo en conversaciones y testimonios sobre las muertes ocurridas en 2002. La advertencia fue directa y sin rodeos. El emisario le dijo que, si quería limpiar su nombre y no verse salpicado por la investigación, debía pagar una cifra exorbitante, 7.000 millones de pesos. La cantidad era imposible de asumir, pero la propuesta escondía algo más. Había margen para negociar. Y así fue como, tras un contacto directo con el jefe de esa organización criminal, la suma se redujo hasta llegar a los 10 millones de pesos. Herrera ha reconocido que ese dinero sí fue entregado. La escena que él describe tiene tintes de guión cinematográfico. Un día cualquiera, en Fusa, apareció un joven delgado en una motocicleta. No hubo largas conversaciones ni firmas. El paquete con el dinero cambió de manos y, según Herrera, nunca volvió a saber nada más de esa persona. En su versión, no se trató de un pago por un crimen, sino de una especie de salida ante una amenaza, un acto para que su nombre fuera retirado de un señalamiento que, asegura, no le correspondía. Sin embargo, para la Fiscalía, esa admisión es una pieza más en el rompecabezas que están armando. Porque, aunque hayan pasado años, el solo hecho de que un ídolo nacional reconozca haber entregado dinero a miembros de un grupo armado ilegal abre interrogantes profundos. ¿Fue extorsión o fue complicidad? ¿Un intento de protegerse o una maniobra para borrar huellas? A esas preguntas se suman las contradicciones en sus declaraciones. En abril de 2025, a través de una carta pública, Herrera afirmaba que no conocía a las personas que lo señalaban y que solo podría pronunciarse cuando supiera con precisión de qué se le acusaba. Sin embargo, ante la Fiscalía, admitió conocer a dos de las víctimas. Este contraste ha sido ampliamente comentado en medios y redes, alimentando el debate sobre la veracidad de sus versiones. En todo caso, ese episodio de 2016 marca un punto clave en la cronología del caso. No solo porque es la primera vez que Herrera reconoce un vínculo, por mínimo que sea, con personas relacionadas al mundo paramilitar, sino porque deja en claro que, incluso muchos años después de los hechos, las sombras del pasado seguían rondando su vida. Y ahora, con la investigación formal en curso, aquel encuentro en Fusa con un joven en moto y 10 millones en efectivo se convierte en una pieza central para entender cómo un campeón de la montaña terminó pedaleando en terreno judicial tan escarpado. El 5 de mayo de 2025, en horas de la mañana, las cámaras y micrófonos se agolparon frente al imponente edificio del búnker de la Fiscalía General de la Nación, en Bogotá. Allí, entre la multitud de periodistas y curiosos, apareció Lucho Herrera, el mismo hombre que décadas atrás había conquistado las cimas más duras de Europa, pero que esta vez no vestía maillot ni portaba bicicleta, sino un semblante serio, un paso medido y un silencio calculado. La cita era para rendir declaración dentro de la investigación que lo relaciona con la desaparición forzada de 4 campesinos en 2002. El exciclista llegó acompañado de su abogado, Hernando Benavides Morales, quien se encargó de atender a la prensa antes de que su defendido cruzara las puertas del recinto. Con un tono firme, el jurista explicó que todo se desarrollaría bajo la Ley 600, una normativa que impone reservas sobre los detalles del proceso, y que Herrera, en ese momento, no estaba vinculado formalmente como procesado, sino llamado a responder por señalamientos hechos por personas privadas de la libertad. Benavides fue enfático: su cliente no tiene responsabilidad alguna y está siendo mencionado por exparamilitares que buscan beneficios judiciales a cambio de sus declaraciones. El que nada teme, nada debe, dijo ante las cámaras, aunque admitió que a cualquiera le inquietaría estar bajo una acusación de tal magnitud, más aún tratándose de una figura que representa un capítulo dorado del deporte colombiano. Mientras tanto, Herrera permanecía en silencio, sin dar declaraciones directas, algo que su defensa justificó recordando las dificultades que siempre ha tenido para expresarse con fluidez en público y, además, por motivos de seguridad. Y es que, según Benavides, el exciclista ha recibido amenazas, un motivo más para evitar confrontaciones públicas y limitar sus intervenciones a los espacios estrictamente judiciales.
El abogado también señaló que, por ley, Herrera no podría enfrentarse cara a cara con los exparamilitares que lo señalan, lo que deja sus posibilidades de réplica en manos de los procedimientos internos de la Fiscalía. Tras varias horas, Herrera salió del búnker, nuevamente rodeado de periodistas. Su postura seguía siendo la misma: colaborar con la justicia, dar la cara y esperar que la verdad salga a la luz. Sin embargo, para la opinión pública, esa imagen del campeón de la Vuelta a España atravesando los pasillos de la Fiscalía contrastaba de manera brutal con los recuerdos de sus hazañas en las cimas de los Pirineos o los Alpes. Ese día no hubo trofeos ni aplausos, solo un eco de incertidumbre que parecía seguirlo a cada paso. Y mientras el proceso avanza, su defensa insiste en que no existen pruebas contundentes que lo incriminen, pero la Fiscalía continúa atando cabos, revisando testimonios y buscando nuevos elementos que podrían cambiar el rumbo de la historia. Las semanas posteriores a su declaración ante la Fiscalía no hicieron más que intensificar el interés mediático y la presión sobre el caso. El 1 de julio de 2025, una nueva revelación sacudió la investigación. Herrera admitió formalmente haber entregado esos 10 millones de pesos a miembros de un grupo armado ilegal en 2016 para que lo sacaran de cualquier implicación en el caso de desaparición forzada de campesinos en Fusagasugá. La confesión, aunque presentada por él como un acto de autoprotección ante una amenaza, abrió un frente aún más delicado para su defensa. La Fiscalía, lejos de dar por cerrado el asunto, decidió ampliar el alcance de las pesquisas. Apenas una semana después, se conoció que solicitaron investigar a 2 militares, Freddy Espitia y Edgar Arbeláez, por su presunta participación en los mismos hechos de 2002. Esto no solo reforzaba la complejidad del caso, sino que conectaba el expediente de Herrera con un entramado más amplio, en el que civiles, grupos armados y miembros de las fuerzas del Estado podrían haber tenido algún grado de responsabilidad. En paralelo, la opinión pública se dividía. Para algunos, el pago admitido por Herrera no era más que una extorsión que sufrió un hombre que, pese a su fama, no estaba preparado para enfrentarse a las amenazas del mundo criminal. Para otros, esa transacción era una señal de que algo más profundo y oscuro se escondía tras la fachada del héroe deportivo. Los medios internacionales también recogieron la noticia. El nombre del jardinerito de Fusagasugá, como lo bautizó la prensa española en sus días de gloria, volvió a aparecer en titulares, pero esta vez acompañado de palabras como desaparición forzada y paramilitares. Un contraste tan brutal como inevitable. Mientras tanto, Herrera sigue libre, colaborando con las autoridades y reiterando su inocencia, pero con el peso de una investigación que no parece cerca de concluir. El proceso avanza con interrogatorios, cruces de testimonios y la expectativa de nuevos hallazgos, como la identificación plena de los restos humanos que la Fiscalía ya tiene en su poder desde hace años y que, según los investigadores, podrían corresponder a 2 de las víctimas. En este punto, la historia de Lucho Herrera es un relato de contrastes extremos. Del brillo del maillot amarillo en las carreteras españolas al gris de las salas judiciales, de los aplausos de multitudes en cumbres europeas al murmullo inquieto de un país que no sabe si su campeón es víctima o victimario. Y así, el exciclista que un día hizo soñar a toda Colombia con sus pedalazos cuesta arriba, enfrenta ahora una montaña muy distinta, empinada, sinuosa y sin garantía alguna de llegar a la meta con los brazos en alto. Porque, en este nuevo recorrido, no se compite contra rivales de carne y hueso, sino contra la verdad, el tiempo y la implacable memoria de la justicia.